Vamos a seguir en el tema que estamos viendo el libro de Hebreos. Ya estamos en el capítulo 11. Sí, este capítulo es llamado... ¿Alguien sabe cómo le llaman este capítulo? La galería de la fe. En este capítulo vamos a ver muchos personajes de la Biblia que están puestos aquí porque demostraron tener gran fe. Y este capítulo, sí, se desarrolla ya que en el último versículo del capítulo 10, versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el capítulo 11 empieza a explicar qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esta noche quiero traerles y dejarles de manera práctica cómo podemos hacer de la fe, que es un concepto por ahí quizás un poco abstracto si no lo aplicamos a nuestra vida. Vamos a traer conceptos sumamente prácticos para que nosotros nos podamos llevar a casa y poder vivir por fe. Hoy nos vamos a centrar en la vida de Moisés. Eso lo vemos en el versículo 23 al 28. Y dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque en esta noche nos podemos acercar con humildad, Señor, con reverencia a tu palabra. Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu hablando a nuestro espíritu para hacernos entender las verdades que vos tenés para nosotros. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a esta porción del capítulo 11 le he puesto la fe que decide. Vamos a hacer un estudio a modo exegético, versículo por versículo. Y lo vamos a dividir entonces en 6 puntos. Y vamos a empezar con el primero, que es la fe que decide sobre la vida de nuestros hijos. La fe que decide marcar la vida de nuestros hijos. Y este es un punto importante para los que somos papás y los que tenemos hijos. Miren, dice el versículo así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Hay que ser valiente para hacer lo que hicieron los papás de Moisés. Dice acá la Biblia que le vieron niño hermoso y por eso no tuvieron miedo del decreto del rey. ¿Qué había decretado el rey en ese tiempo? Se estaban multiplicando tanto los hebreos que sacó un decreto que todo niño, ¿sí?, todo varón nacido tenía que ser arrojado al agua. Un decreto que duró un tiempo largo. En ese tiempo, Jocabet, la mamá de Moisés, se queda embarazada y tiene a Moisés. Y Amram, el papá de Moisés, y Jocabet no temieron el decreto del rey porque le vieron hermoso. Pero lo que la Biblia nos está diciendo acá no se está refiriendo a la belleza física del bebé,
la mayoría de los bebés son hermosos. La verdad, Moisés era hermoso, pero ellos pudieron ver algo más en su bebé. Y es eso a lo que yo quiero hoy apuntar. Miren lo que dice Hechos 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto lo está diciendo Esteban, ¿sí?, frente al concilio, y hace una reseña histórica del pueblo de Israel y lo menciona Moisés, pero acá dice que Moisés fue agradable a Dios. Y es esta la belleza que el autor está queriendo poner acá. No era una belleza física, era una belleza que los padres estaban viendo, pero que tenía que ver con los propósitos que traía Moisés para el pueblo de Israel. Y eso me llevó a pensar, ¿no es cierto? Nosotros como padres, a los que somos papás y tenemos niños, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestros hijos? Porque a veces podemos caer en el error de creer que nuestros hijos, cuando sean adultos, van a elegir si van a amar o no al Señor. Y la palabra nos enseña otra cosa. La palabra, el primer punto que nos enseña en la vida de Moisés, no es respecto a Moisés, es respecto a la fe de sus padres. Dice Josué 24:15, no sé a quién van a servir ustedes. Dice, si van a servir a los dioses del otro lado del río o van a servir a los dioses de los amorreos, ya estaban en la tierra prometida. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y acá estamos viendo a un Josué teniendo un rol de padre sacerdotal. Él entendía bien lo que era el sacerdocio. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote en la presencia del Señor? Intercede por los suyos. Josué estaba intercediendo por su familia, diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y tenemos también, sí, el Salmo 20, poneme el próximo, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es importante que nosotros entendamos, queridos papás, que lo que les acontezca a nuestros hijos el día del mañana no es una suerte de lotería. No va a ser producto solo de sus decisiones, va a ser producto de lo que hoy decidamos como familia vivir en nuestros hogares. La determinación que tuvo Josué para decir, no sé lo que va a ser el resto, pero mi casa y yo serviremos al Señor, es lo que nosotros tenemos que vivir en nuestros hogares día a día. Dice el Salmo 127 que los hijos son flechas. ¿Dónde? En las manos del valiente. ¿Has tirado una flecha alguna vez? ¿Para dónde va la flecha cuando uno la lanza? Perfecto. Pero si vos apuntas para allá, ¿para dónde va la flecha? Bueno, de la misma manera, nuestros hijos en nuestras manos van a tomar la dirección que nosotros les demos. Y es precioso el ejemplo de la flecha, porque el arquero cuando agarra el arco y se alista para tirar la flecha, ¿qué es lo primero que hace? La acerca, ¿a dónde la acerca? La acerca al corazón. Y ahí la tiene unos instantes. Y ese tiempo lo podemos ver en la vida de Moisés. No se sabe bien cuánto fue. Quizás 8 años, 10, 13, pero Jocabed crió a Moisés. Y en ese tiempo que lo tuvo con ella, ¿sí?, cerca de su corazón, se tomó su tiempo, ¿no? Tiró la flecha y la flecha dio en el blanco. Y eso como padres a mí me ha cargado un peso y una responsabilidad, de la cual vamos a rendir cuentas. Eso es importante que lo sepamos.
El Señor nos ha dado hijos, pero con propósitos. Y eso es lo que vio la madre de Moisés. Niño hermoso, ¿qué es lo que estás viendo en tus hijos? Tus hijos son niños que vienen con propósitos para el Señor. Tienen propósitos para el reino de Dios. Y nosotros, por fe, tenemos que educarlos en los caminos del Señor para que ellos, cuando tengan que tomar decisiones por su cuenta, las tomen basado en los preceptos del Señor, en su palabra. El segundo punto es la fe que decide rechazar el prestigio del mundo. Entre este versículo, entre el 23 y el 24, pasaron tan solo 40 años. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y saben con qué tiene que ver esto? A ver, si ponemos a pensar un poco en lo que vivía Moisés en el palacio de Egipto, ¿sí? Como nieto de Faraón, ¿qué le faltaba a Moisés? ¿Qué pudiera querer tener que no tenía? Nada. Él había sido educado en todas las ciencias y letras que se conocían hasta el momento. En cuestión de educación, Moisés tenía todo. En cuestión de riqueza, no había imperio más grande que Egipto en esa época. Sin embargo, él decidió rehusar del título de ser parte de la familia de Faraón. ¿Pero por qué rehusó esto? Porque él entendió que su identidad, ¿de quién venía? ¿Con qué se identificaba Moisés? Él se empezó a identificar con el Señor. Y como parte de su identidad, lo primero que él hizo fue despojarse de la identidad que el mundo le había dado. ¿Qué identidad le había dado Egipto? Príncipe. Sin embargo, él sacó sus cosas y prefirió ir con un pueblo y ser maltratado. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3. Del 4 al 8 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía todo también, absolutamente todo. Sin embargo, cuando conoció a Cristo, se dio cuenta que comparado con las riquezas que tenía en Cristo, lo que él tenía era basura. ¿Con qué te estás identificando en este tiempo, en tu vida? ¿Qué es lo que te está dando la identidad? Tenemos otro ejemplo muy bonito en la Biblia, que es el de Juan el Bautista. Juan el Bautista era si fuera en los tiempos de hoy, creo que Juan el Bautista sería parecido a un hippie. De esa sensación. Andaba vestido con ropas de animales, era, podríamos decir, vegano, como le dicen hoy, vegetariano. Sin embargo, miren lo que dice el Señor de Juan, alguien que socialmente no tenía absolutamente nada, no tenía riqueza, no tenía casa, no tenía renombre. Miren lo que dice. Dice Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen
de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esto es lo que pensaba Jesús de Juan el Bautista. Sigamos con Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios. Esta es la promesa que le hizo a sus padres. Dios, porque será grande delante de Dios. ¿Dónde estaba la identidad de Juan? ¿Quién le daba el valor a Juan? Se lo estaba dando el Señor. Juan era grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo consideraba grande. Y el problema que tenemos nosotros es que hoy socialmente sos grande si tenés un título, sos grande si de pronto tenés tal o cual auto o vivís de cierta forma. Y esos no son los parámetros que busca el Señor para nuestra vida. Los parámetros que busca el Señor para nuestra vida son totalmente diferentes. No tienen que ver con esto. No te estoy diciendo que está mal que tengas casa, auto y de pronto tengas una ambición sana en este tipo de necesidades. Pero eso no te puede dar la identidad. Si tu identidad se resume en lo que tenés, es muy triste. Es muy triste. No debe ser así porque lo vas a perder todo. Como Lot. Ya después lo vamos a ver al ejemplo de Lot. Vamos al tercer punto. La fe que decide rechazar los placeres temporales del pecado. A ver, hagamos un repaso. El primer punto fue la fe que decide marcar la vida de nuestros hijos. El segundo punto, la fe que decide rehusar el prestigio que este mundo te da. Tercer punto, la fe que decide rechazar los placeres temporales del pecado. Dice así: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántas cosas debe haber tenido Moisés a su alcance, no? Fiestas, banquetes, dinero, mujeres, todo tipo de placeres. Sin embargo, él entendió que esos placeres eran temporales. Y Moisés se empezó a enfocar en el Señor. Por eso de pronto empieza a ver esta comparación, ¿no? Moisés ya estaba enfocándose en el galardón. Ya estaba poniendo su mirada en el cielo, en el Señor. Entonces todo lo que empezó a ver Moisés que él tenía, comparado con lo que el Señor le prometía y le daba, empezó a hacer nada. Por eso él empezó a deshacerse de cosas y él decidió rechazar los placeres temporales del pecado. Y el pecado te engaña. ¿Y sabes cuál es una de las trampas? Una de las peores trampas del pecado, que es inofensivo. Viene el enemigo y te hace creer que, bueno, pero es una pequeña mentirita. No pasa nada. O si tomás esto de acá, ¿quién se va a dar cuenta si vos pagás tus impuestos? Así que también te corresponde llevarte, no sé, gasas del hospital. Te hablo por lo... Y el pecado te empieza a atrapar. Te empieza a atrapar. Y no es inofensivo. Dice la palabra de Dios en el capítulo anterior, capítulo 10, expresa ahí el Señor el horror que nos debe causar a los cristianos el pecado. ¿Se acuerdan? Cuando vimos ese capítulo. Tenemos que tener temor del pecado. Tenemos que tener mucho temor de pecar sabiendo que estamos pecando. No nos puede pasar eso. Miren lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y hace un resumen, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
podemos gastar toda nuestra vida persiguiendo cosas de este mundo. Vamos al cuarto punto. Dice, la fe que decide rechazar los tesoros de este mundo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A ver, si vemos a Moisés, ¿sí? Moisés vendría a ser una tipología de Cristo, salvando al pueblo, rescatando al pueblo de la esclavitud. Y Moisés entendió, porque puso sus ojos, como le decía, su fe fue como un telescopio, que puso su mirada en el cielo y contemplando las riquezas del cielo, pudo menospreciar las riquezas que este mundo te da. ¿Dónde están tus riquezas? Si tuvieras que responder esta pregunta, ¿dónde crees que tenés tus riquezas? ¿Qué es lo que te mueve a vos a todos los días levantarte temprano, esforzarte, ser mejor? ¿Dónde está eso? Porque dice Mateo 6:21 que donde esté tu riqueza, ahí estará tu corazón. Y si nuestras riquezas están en este mundo, nuestro corazón está en este mundo. Y el mundo y sus cosas van a pasar. Pero el que hace la voluntad del Señor no pasará jamás. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. La fe en Cristo nos hace entender que nuestra herencia, ¿dónde está? En los cielos. En los cielos dice que no se puede corromper, que no se puede contaminar, que no se puede manchar. ¿Dónde estás atesorando riquezas? Esa es la pregunta que yo quiero que hoy te lleves a tu casa. ¿Dónde estás gastando tu esfuerzo? ¿Qué es lo que estás buscando para tu vida? Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro tesoro tiene que estar en el cielo y Moisés lo entendió. Tanto lo entendió que estuvo dispuesto a dejar las riquezas de Egipto e irse y no tener absolutamente nada de este mundo, pero lo tenía todo. ¿Saben a quién tenía? Tenía a Dios. Tenía la presencia de Dios con él.
Vamos al quinto punto. La fe que decide renunciar a las presiones de este mundo. Dice el versículo 27, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Había que tenerle miedo al rey. ¿Les queda alguna duda? Lo dejó al rey. El rey era considerado un dios y era el imperio más grande de la tierra. ¿Qué se imaginan que hubiera querido hacer el rey con Moisés? Lo quería matar, efectivamente. Ahora, dice que él no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esta frase, como viendo al invisible, quería reflexionar un poquito en eso. ¿Cómo te podés sostener como viendo al invisible? ¿Qué pensás? Perfecto. Pero si lo queremos hacer de manera práctica, esa fe puesta en acción, ¿cómo lo harías? Muy bien. ¿Qué más? Totalmente. ¿Sabés dónde estaba la fortaleza de Moisés? ¿Sabés cómo pudo sostenerse como viendo al invisible? Dice Éxodo capítulo 33, hablaba con Dios como quien habla con un amigo. ¿Sabés dónde estaba la fuente de la fortaleza, de la fe que tenía Moisés? En la intimidad y el tiempo que pasaba con el Señor. Cuando fueron a acusar a Moisés, los hermanos de Moisés lo acusaron a Moisés. Dijeron, este se cree el único que escucha a Dios. ¿Sabés lo que hizo Dios? Los llamó a los dos. Le dice, con él es con el único que hablo cara a cara. Ese es Moisés. ¿Querés tener fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está la fortaleza de tu fe? ¿Querés alimentar tu fe? ¿Querés ponerte una vacuna para que tu fe crezca, se alimente y sea fuerte? ¿Sabes cómo lo vas a lograr? Como viendo al invisible. Todos los días en tu casa, orando, leyendo su palabra, ayunando. Es la única forma que la fe se va a alimentar. Y esa fe nos va a ayudar a tomar decisiones como Moisés, que no temió la ira del rey. Hoy se están debatiendo temas realmente tremendos que no hubiéramos imaginado 5 años atrás, creo que no hubiéramos imaginado que se debatían. Aborto, ¿sí? Ideología de género. ¿Cómo está tu fe para defender lo que el Señor dice acerca de la vida? Acerca de lo que pensó Dios en cuestión de géneros. ¿Cómo está tu fe para plantarte en tu trabajo y decir, yo creo y sostengo lo que el Señor dice? Varón y hembra los creó. Hay que tener fortaleza, hay que tener fe. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ser sometidos como Moisés al vituperio, a las burlas. Nos van a dejar de lado, van a decir, ese es un religioso, pero no tenemos que tener miedo de eso. El Señor nos manda a defender nuestra fe. Y el último punto que quería compartir en esta noche con ustedes es el versículo 28. Y le he puesto la fe que decide renunciar a la idolatría de este mundo. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.
Esto es lo que hizo Moisés en última instancia. Decidió renunciar a la idolatría que se vivía en Egipto. ¿Sabés por qué? Porque decidió poner la fe en lo que representaba la sangre del cordero. ¿Se acuerdan esa escena? Que con el corderito ellos marcaban los dinteles de las casas. No estaba el poder en la sangre de ese cordero. El poder estaba en la fe que ponía el padre de la casa. Porque Dios había dicho que lo hicieran. Y Moisés pudo entender que esa sangre de ese cordero era sombra de lo que venía más adelante. Era sombra de Cristo. Lo único que nos puede alejar de la idolatría de este mundo, ¿y saben qué es idolatría? Idolatría es cuando gastás tu vida trabajando para ganar dinero. Idolatría es cuando gastás tu vida buscando bienes o haciendo cosas que no agradan a Dios. Idolatría es todo aquello que le quite el primer lugar al Señor. Si vos crees que en tu vida hay alguna clase de idolatría, no sé cuál puede ser. ¿Sabes dónde vas a decidir en fe renunciar a esa idolatría? A los pies de Cristo. A los pies de la cruz. Ahí es donde vos vas a poder entender que si Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio todo por nosotros. Si Él dio todo por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a poder vivir para Él? ¿Se acuerdan de Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Sobrino de Abraham. Él era cristiano, pero fue un cristiano mixto. Disfrutaba algo de las bendiciones de Dios porque estaba cerca de Abraham, pero también quería disfrutar de los placeres de este mundo. Y él de a poquito se empezó a acercar. ¿Se acuerdan a qué ciudad se empezó a acercar? A Sodoma y Gomorra. Ustedes saben las cosas que se hacían en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Era una ciudad perversa, totalmente perversa. ¿Y dónde estaba Lot? Ahí estaba. Dice Génesis 19 que se acercaron 3 varones a hablar con Abraham, uno de los cuales era Cristo preencarnado. Y ahí le dijo el ángel de Jehová que iba a tener un hijo. Pero también le dijo que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acordó de Lot. ¿Cómo va a destruir Sodoma y Gomorra? Hay parte de mi familia ahí. Le dice, Señor, pero si encontrara 50 justos, ¿los destruirías igual porque es una ciudad perversa? No, si encontrara 50 no la destruiría. Y se quedó pensando Abraham, y el tema es que no sé si hay 50. Y si hubiera 40 nomás, tampoco la destruiría. Y si hubieran 30, y si hubieran 10, Señor, no la destruiría. ¿Sabes qué fue lo triste? Que los únicos que pudieron salir con vida de ahí fue Lot y sus 2 hijas. Ni siquiera los yernos salieron. Y dice Génesis 19:26, si no me equivoco, que los ángeles lo estaban llevando a Lot y Lot titubeaba.
estaba ahí, no sabía si irse. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo su casa, su ganado, sus pertenencias. Dicen los ángeles, si no te apurás vas a ser destruido vos también. Así que lo agarraron y lo sacaron de la ciudad. Y la ciudad fue destruida. Yo no sé qué es lo que te está hoy atando a este mundo. No sé qué clase de idolatría es la que vos podés tener en tu vida que te impide ir a la presencia del Señor y amarlo y buscarlo a Él. Es mi deseo que hoy puedas en esta noche considerar eso de tu vida y decir, Señor, ¿en qué estoy gastando mi fuerza? ¿En qué estoy gastando mi vida? Te pido que en oración te sientas delante del Señor, frente al sacrificio de Cristo. Él estuvo dispuesto a darlo todo por vos y por mí. Y frente a la cruz lo consideres a Él. Y nos animemos a, en fe, renunciar a todo lo que nos ata y correr la carrera que tenemos por delante.